Bueno, buenas, vamos a pegar un repasito para ver el tema de analizadores y llaves, que es lo que no llegaron a ver en la última supervisión. ¿Para qué analizan? Bueno, llegando a la unidad número 5 y a la parte de analizadores y llaves, ustedes se van a dar cuenta que la materia va a empezar a cobrar de alguna forma sentido a partir de la selección de los analizadores y las llaves y del estudio que ustedes puedan hacer de esta última parte. Porque analizar es justamente el principio clave del análisis institucional. ¿Para qué analizan? Para tratar de pasar de esta imagen que tenemos acá a esta otra. Arduino nos dice que la intervención tiene por objeto poner a la luz las cuestiones informales o las cuestiones clandestinas que vienen actuando al margen de las estructuras formales de la organización. ¿Qué quiere decir eso? Que los analizadores van a tratar de provocar el desenmascaramiento de algunas cuestiones y van a tratar de hacer que haya una toma de conciencia colectiva por parte de los actores de la organización, que puedan empezar a ver todo eso que no está visto y que aparece como síntomas en la organización. Se espera que a partir de ese ver algunas cuestiones se habiliten capacidades instituyentes que estaban ahí pero que no se estaban pudiendo poner en práctica. En este sentido de volver a tomar conciencia desde un lugar colectivo, Seguier va a trabajar desde un método que él llama crítica colectiva creativa institucional, y que tiene que ver un poco con esta cuestión de que a pesar de que probablemente la petición inicial o el encargo que ustedes convirtieron en demanda haya sido hecho por alguna de las autoridades de la institución, ustedes van a trabajar con todos los equipos que forman parte de la institución, con todos los grupos, y van a tratar de que eso les permita que haya un movimiento del instituido hacia los posibles instituyentes. Bueno, entonces lo fundamental para esto es pasar a ver qué estamos hablando cuando hablamos de analizadores. Kaminsky nos dice que cualquier fenómeno aislado, ínfimo, parcial, imprevisto, inesperado se puede convertir en analizador de las instituciones. Que todo el material institucional puede ser significante, pero no todo el material institucional lo es. ¿Qué quiere decir con eso? Que ustedes van a elegir, y en las oportunidades en las que esto se acerca más a lo que está planteando Seguier de colectivo y participativo, ustedes con la gente que está participando de este análisis desde la organización, ¿cuál va a ser el analizador? ¿Sí? El analizador puede aparecer en casi cualquier elemento, en casi cualquier situación, pero ustedes son los que hacen con este ojo institucional al que él se refiere, la detección de cuál va a ser ese analizador, porque consideran que elevarlo y hacerlo visible en algún punto les permite leer otro montón de cosas. Veamos que Seguier también dice del analizador que el analizador es un revelador de la estructura de la institución, que es un provocador de la institución y que saca a la luz las contradicciones y las coherencias. Es un catalizador, fíjense lo que quiere decir en química, digamos, que es un provocador de una reacción química, es un elemento que se introduce en la reacción química para provocarla, y que la principal función va a ser la de orientar al futuro, ¿sí? Él también plantea esto de que todo acontecimiento o cualquier cosa en la realidad puede convertirse en un analizador de acuerdo a la lectura que ustedes estén haciendo de eso, ¿sí? Y que lo que hace del analizador que sea un analizador es que cuestiona por lo inesperado, que interpela en la misma organización, y que se reconoce como un revelador de la estructura social. Ahí está bueno que retomen a la Passat cuando él en un momento trabaja esta idea del analizador natural, pero igual ahora vamos a eso, antes de que ya nos adelantemos. Bueno, acto seguido, entonces, si estamos pensando en los analizadores, vamos a pensar en el analista. El analista, en este caso, serían ustedes, más o menos. El analista es el que se dedica a la actividad de descomponer el material para encontrarle sentido oculto, lo que nos dice la Passat. Es el que funciona en esta comparación que estamos haciendo todo el tiempo con la psicología, como el psicólogo de la institución en un punto. Esto dicho coloquialmente. El analista tiene dos funciones, ¿sí? Por un lado tiene la función de analista, en la que va a hacer eso, va a tomar elementos de la teoría y los va a utilizar para decodificar los mensajes e interpretar la realidad desde un marco teórico.
y por otro lado tiene una función de analizador al mismo tiempo, por esto que charlábamos con respecto a lo que ustedes pueden haber visto antes en antropología. Ustedes al aparecer en ese espacio son un elemento disruptivo, un elemento nuevo que provocan el imaginario de quienes están participando ahí del espacio. Está bueno tener en cuenta que su objetivo como analista es detectar los analizadores, ¿sí? Y devolverlos en ese espacio. Y devolverlos en ese espacio tiene que ver con la posición y el posicionamiento de ustedes y con esta idea del análisis institucional relativa a acompañar un proceso de cambio, ¿no? O sea que hay siempre una dimensión política que está presente y que ustedes están tomando partido, posicionándose. Claramente cuando uno puede poner en tensión una estructura de poder, poner en cuestión las formas instituidas y repetitivas de un espacio que no dejan aflorar las instituyentes, está actuando desde una dimensión ético-política también. En ese sentido me parece que está muy bueno que ustedes puedan pensarse ustedes mismos. Y ahora vamos a escuchar un pedacito de un video de Lidia Fernández que está buenísimo para pensar eso. Pero es esto, acordarse de que tienen que estar dispuestos a repensarse en la intervención, a analizar lo que les viene pasando. Por eso el espacio de supervisión también es importante para plantear cómo se sienten ustedes, cómo los interpela la intervención que están teniendo, y por qué y cómo están pudiendo poner en juego su posición y su posicionamiento. Acuérdense que que ustedes están tratando de trabajar acá como agentes externos, que no se insertan ni pasan a formar parte de la institución, y que están buscando democratizar y dar lugar a lo instituyente. No están tratando de reproducir la lógica de lo instituido. Para eso es importante que los mismos actores de la organización se puedan detener y puedan poner en cuestión con la ayuda de ustedes. Pero para que ustedes puedan hacer eso, ustedes también tienen que estar cuestionando su propia práctica. Escuchemos un cachito lo que dice Lidia en el video. Vemos lo que sucede en el sujeto que analiza. Es imposible hacer un análisis de lo institucional en un ambiente social cualquiera si el que se pone en la posición de analista, sea un investigador, sea un maestro, sea un director, el que quiera comprender más acabadamente el sentido de lo que sucede y se quiera poner en posición de analista, tiene que estar dispuesto a mirarse a sí mismo, ¿no? Esta es una cuestión central del enfoque del análisis institucional. Me parece que está bueno, por ejemplo, pensar en el equipo de las chicas del IPEM 388, que justamente ellas pensaban lo que les pasaba a ella cuando iban y encontraban en determinados momentos que no había acuerdos en el encuadre entre ellas y los estudiantes, los jóvenes con los que estaban trabajando, en las formas del trato, y eso tenía que ver justamente con el tema que estaban yendo a analizar sobre convivencia, y pudieron replantearse a partir de ver cómo se posicionaban ellas ante esa situación, cómo estaba haciendo su intervención, qué estaban haciendo en esa intervención con respecto al mismo tema de intervención. Bueno, entonces, como analistas que están tratando de presentar los analizadores ante la institución, una de sus primeras tareas es encontrar los analizadores. Nos dice la pasada que la ubicación de los analizadores ya forma parte del análisis y que es el trabajo primero y principal de los que se llaman analistas. Y nos dice Kaminski que la búsqueda o la generación de algún analizador es lo que nos permite pasar de lo instituido o lo hablado a lo hablante, lo instituyente. O sea, corrernos de esa dimensión de lo que está todo el tiempo presente y empezar a ver eso que no se veía. Por eso lo del elefante al principio. Son los analizadores los que le permiten iniciar el acceso a lo que la institución es efectivamente y no a lo que aparenta o cree imaginariamente ser, que es lo que yo les decía, que pueden ahí retomar a Lucía Garay, que trabajaba esta idea del imaginario de la institución y de lo que la institución dice de sí misma todo el tiempo, que no necesariamente es lo que efectivamente es. Buscar estos analizadores tiene que ver y tiene que estar todo el tiempo orientado por la demanda, ¿no es cierto? Ustedes al principio tenían un encargo que, laburando con la gente que participa en la organización, lo construyeron hacia una demanda. Una vez que ustedes llegaron a esa construcción de la demanda y estuvieron de acuerdo mutuamente, el laburo que tienen que hacer con respecto a los analizadores es que de alguna manera permitan hacer una devolución con respecto a esa demanda que había, ¿sí? Acuérdense que la demanda, al ser la que habilita la intervención,
es la que implica el interés de esos actores con los que ustedes están teniendo una interlocución. Y bueno, y también la cuestión de la democratización, el horizonte de democratización con el que ustedes están tratando de trabajar, les va a permitir en algún punto usar esos analizadores para mostrar en el intercambio de poderes que están viendo entre los actores sobre el tema que están trabajando, que otras voces no se escucharon hasta entonces respecto de estos temas. Bueno, en cuanto a los tipos de analizadores, hay analizadores naturales y hay analizadores construidos, ¿sí? La PASAT los define y ustedes van a poder ver ahí el ejemplo que hace es bien de la psicología, pero también está bueno la definición de Kaminsky, que por ahí es un poco más clara, que elabora esta idea de que el natural es el que no es causado por el actor, sino que es detectado, y que el artificial es el que es el generado por el propio analista, ¿sí? Al ser generado por el analista está buscando generar un efecto, claramente, o sea, va con una intencionalidad. Ustedes se están poniendo en juego esa intervención que están haciendo, ¿sí? En esto lo veíamos un poquito antes. Cuando decíamos que ustedes como analistas, o sea, al pararse ahí en la institución, ya estaban generando ya estaban siendo al mismo tiempo analizadores porque ustedes interrumpían esa cotidianidad y generaban otra forma de repreguntarse en las personas que estaban participando ahí, al ustedes estar haciendo preguntas, al ustedes estar generando dispositivos, activando algunas cuestiones. En ese mismo sentido, ustedes construyen analizadores al intervenir de ciertas maneras para provocar algunas reacciones, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, pueden ir con un taller armado y generar la participación en el taller, y ese taller, si ustedes no hubiesen estado ahí provocándolo, no habría existido. Al mismo tiempo, el analizador puede ser parte de lo que ocurre cuando ustedes llevaron una dinámica, una actividad, una encuesta, una entrevista, X cosa que ustedes generaron ahí, y eso que pasa con lo que ustedes proponen usar también puede ser un analizador. Como puede haber un analizador natural, que ustedes están ahí laburando una entrevista de una cosa y ven una situación que pasa al costado que aparentemente no tiene que ver con la presencia de ustedes ahí, y que sin embargo les permite comprender un montón de cosas de la institución. Bueno, por otro lado también está bueno ver este llamado de atención que hace la PASAT sobre los descarriados de las organizaciones, y cómo considera que los descarriados son analizadores naturales. ¿Por qué? Porque son estos desviados que la misma institución está generando en sus prácticas y de los cuales la institución no se hace cargo. O no se hace cargo porque los llama a la desviación, o sea, los rechaza, los segrega. Estamos hablando, por ejemplo, de las instituciones totales. Cuando nosotros decimos el loco en las instituciones de salud mental, o decimos el preso en las cárceles, el delincuente, estamos hablando, el delincuente se genera en la misma, cuando hablamos del violento y del femicida y de qué terrible que es el femicida es, dicen las feministas teóricas, el hijo sano del patriarcado, digamos. No es algo exógeno, que es algo que se genera en la propia institución. En este caso estamos hablando de algo muy amplio, pero es algo que lo genera el propio espacio. En los espacios que están trabajando ustedes, por ejemplo, el repitente, el estudiante que es desertor, el drogadicto, los que están trabajando con consumo problemático, esas denominaciones que aparecen como los que están por fuera de la norma y los que están descarriados en esa organización, son para la PASAT analizadores naturales, porque permiten ver todo eso que está en la base de la existencia de estos grupos y de la denominación de estos grupos como tales, y que tiene que ver con el mismo proceso de la institución. Y bueno, por último, las llaves de lectura esto está todo en Seyer, son pistas de búsqueda, preguntas a hacerse, puntos de referencia que dan luz sobre las cosas que no se dicen, sobre las ambigüedades que ocultan los mecanismos institucionales.